Hola, querida María Izquierdo, ¿cómo estás? Aquí, pues María de la Luz, en el punto suspensivo. ¿Cómo estás tú? Así es, no es primera vez en la historia que nos has tocado estar en estos puntos. Esperemos que podamos fructificar con memorias, digamos, para poder relanzarnos a un futuro cada vez también con más sustancia, más enriquecido. Entonces, por eso te invito esta tarde de marzo del 2021 a que conversemos en torno a unas muy bellas fotos que tomó el fotógrafo Jorge Bradmayer del teatro chileno en dictadura entre 1983 y 1992 y que afortunadamente incluyó entre sus fotografías una función magnífica, como imagino eran todas, de la Negra Esther en la Plaza Caupolicán del Cerro Santa Lucía, emblemático. Y ahí tú estás, querida María, como una de las actrices de ese primer elenco y realizando distintos personajes como se hacía en La Negra, pero básicamente la japonesita. Entonces yo te muestro esta imagen en que tú estás como la japonesita junto con Aldo Parodi y vemos también esa escenografía fragmentaria, llena de puertas, paredes, oquedades, la Virgen, las candilejas eh, que realizaron, digamos, los escenógrafos de esa puesta, ¿no? Daniel Palma. José Luis Palma, Daniel Palma con José Luis Palma y el propio Andrés. Entonces cuéntanos, por favor, de cómo llegaste a construir esta japonesita en ese contexto de la negra, de unas memorias también, ¿cierto?, en décimas de Roberto Parra, sobre su vida con la negra en San Antonio. Recuerdos, lindos recuerdos. El Daniel Palma y José Luis Plaza. Daniel hizo el diseño, la escenografía y la iluminación, el chino hizo el vestuario. Eh, Son tantas historias, pero el origen, como dices tú, fue la improvisación a partir del poema de Don Roberto. Y nosotros, yo creo que ya tú lo pusiste en ese libro maravilloso, Andrés Pérez tiene la palabra, ensayamos solamente 5 semanas esa obra, de las cuales las primeras fueron solo improvisación en base al poema, porque Andrés estaba trabajando junto con don Roberto en la adaptación teatral del texto. Y una de las primeras escenas, la primera escena era Roberto solo, haciendo como una especie de prólogo, y luego venía el prostíbulo. Y ese prostíbulo no se sabía cómo era en el poema, no estaba, habían algunos personajes nombrados en el poema, pero no alcanzaba para todas, obviamente. Entonces, en esta improvisación, cada una se vistió como quiso e inventó algo, algo que como en muchas ocasiones en el arte se muestra solo, que no estaba planificado. Y eh, había un vestuario como de una chinita por ahí disponible, y se me ocurrió hacer la ciega como por jugar, y esa improvisación, si mal no recuerdo, duró horas. Horas de horas que estuvimos jugando y que avanzábamos, retrocedíamos, jugábamos con la música, y se fue configurando esta japonesita muy agarrada del el rol que hacía el Willy, que era la esperanza, porque era ciega. Entonces, de alguna manera, el elenco comprendió que si no me ponían mirando de frente, yo iba a quedar mirando para atrás, y ahí se generó un juego espontáneo, totalmente colectivo, donde además nosotros estábamos todos aprendiendo de la Beat,
que era una compañera de Andrés que había venido con él desde el Teatro du Soleil y que estaba improvisando ese día con nosotros. Entonces, ¿Cómo se llamaba ella? Beat, Ya. ella era una hermosa mujer muy alta y era experta en Kathakali. Ella nos hacía un entrenamiento de Kathakali antes de empezar el ensayo. Era muy, muy nutritiva la experiencia de compartir con ella. Y entonces en esta improvisación, donde apareció el prostíbulo por primera vez, ella estaba con nosotros, con nosotros, eh, jugando. Y nos mostraba el método de separar el gesto de la acción, de hacer complicidad con el público. Y era muy interesante porque bueno, yo era ciega, pero no podía ser ciega para observar esas cosas que Beat hacía, como de robarle la billetera al compañero mientras estaba mirando a Andrés directamente a los ojos, y después mirar a otra compañera y guardarse la plata en el escote. Esas cosas las vimos ahí, sin texto. Y al final de toda esa improvisación, Andrés me dijo, cuéntanos, María. Y, y la japonesita empezó a hablar, y ese es el texto que sale en el libro. Es un texto, es el texto que se dice en la obra, es un texto que apareció ahí, donde esta japonesita, el burdel, y donde esta actriz que soy yo, tuvo que ver vio lo que estaban proponiendo mis compañeras y compañeros para poder describirlo desde ese lugar que era una ceguera. Fue todo muy, pero extraordinariamente mágico. Y ese texto salió de corrido, y al final, cuando paró este ensayo alucinante, lo escribí ahí. Y no es por cachiporrearme, ni mucho menos, ¿no? Fue una experiencia de tremenda humildad y magia, donde como que se constelaron un montón de elementos para que todo lo que apareció en esa improvisación luego quedara en la obra. Porque, María, es muy bello lo que cuentas, como esa creación colectiva de improvisación incluso implicó, digamos, que actores o actrices, como en tu caso, quedaran los textos dentro de la obra, dadas todas las energías creativas, emocionales, afectivas y de memorias profundas de ustedes que ahí se volcaron, porque tengo entendido que como fue tan rápida digamos, el tiempo de ensayo, ustedes me hicieron lo que a veces se llamaba observación, cuando se trataba de un texto que era un teatro documento, porque tenía que ver con la vida real, digamos, de quien lo escribía, que era Roberto. Pero en este caso ustedes recurrieron a sus propias memorias y de ahí fueron amalgamando también, gracias a, como tú dices, lo que les aportó Beat, que era un modo de entrar en el cuerpo y el gesto con les otros, digamos, y eso también permitía una fisura por la cual irrumpían otras cosas que antes en ti no estaban. Entonces me gustaría mostrar... Aquí hay otro elemento que nosotros, antes de empezar a trabajar con Andrés este texto, ya habíamos hecho un taller largo, cuando Andrés andaba en Francia todavía, porque esta obra nos había llegado a través del Mario Rojas, y nosotros habíamos empezado un proceso creativo con Willy a la cabeza, donde hicimos un mes de improvisaciones. Y ahí nosotros conocimos mucho al tío Roberto, iniciamos toda una relación con este texto y con él. Entonces, cuando partimos de nuevo este proceso, muchos meses después, con Andrés, estábamos bastante
ya éramos yunta con el tío Roberto. Él había ido a ver nuestras cosas, nosotros entre nosotros habíamos hecho otras obras, y la negra Esther tuvo que esperar porque, bueno, porque así estaba escrito desde algún lado, pero ya estábamos muy enchufados con don Roberto y con su historia. Ah, qué bien, porque aquí también, mira, esta otra foto está todo el elenco, ¿ves? Mm. Entonces ahí también están en una escena muy lúdica, ¿ah? Y en la cual están jugando también personajes como bien exóticos, porque, por ejemplo, la Jimena Rivas está con ese corsé y la Rosa Ramírez está como de árabe, ¿no? Junto De contigo, odalisca, la la fantasía. odalisca, la odalisca. Y claro, se nota el juego, el movimiento y obviamente que también Willy travestido, ¿no? Con la esperanza. Entonces, fíjate qué curioso a veces los estudiantes jóvenes que no vieron La Negra se preguntan ¿por qué es imaginario? ¿Qué tiene que ver con el prostíbulo? ¿Por qué? Entonces yo les digo, bueno, quizás son también las fantasías eróticas, ¿cierto? De nosotros los latinoamericanos chilenos que pensamos en la geisha o la odalisca, como quienes pero hay algo más de poner ese lugar de fantasía tan poderoso en algunas de estas escenas, porque obviamente que en otras, eh, eh, más del prostíbulo o del drama amoroso de Esther con Roberto es más realista, ¿no? Pero esta ola digamos, este imaginario de fantasía, que son estos cuerpos, incluso las caras cubiertas, el travestismo. Eh, ¿Tiene que ver también con el proceso que me describías recién? Absolutamente. Antes de entrar a improvisar, ya estábamos todos en una sublimación. Ya habíamos comprendido que el método no pretendía cuarta pared, habíamos comprendido que había una complicidad directa con los ojos de un o una espectadora, donde habíamos comprendido que cuando yo estaba dialogando, en caso de que hubiese texto, con mi compañero o mi compañera acá, yo podía desplazar ese personaje hacia el público y dirigirme hacia esos ojos que estaban mirando directamente, como si ese ser fuera mi interlocutor o interlocutar. Habíamos hecho como una especie de escuela con toda esta metodología, porque además ya habíamos hecho antes, la gran mayoría de nosotros, un callejero con Andrés, todos estos años, donde ya habíamos hecho un taller con él respecto de esta metodología de trabajo, donde la emoción era la brújula que nos atravesaba y nos conducía al mismo tiempo. Y toda esta especie de conciencia muy específica del gesto, de las disociaciones, nos obligaba a estar en un estado muy particular, muy diferente a la cotidianeidad o al teatro realista, porque en la proyección de ese presente había una sublimación también. O sea, no era solamente la sublimación de este mundo que era como pintado ya con pinceles que no pretendían ningún realismo. En esa proyección de esto había una concentración, una disposición del cuerpo, de la voz, de los tiempos, de la composición grupal que te ponía en un lugar muy, muy distinto a lo conocido. Y yo creo, bueno, por eso también todos estos arquetipos que aparecían eran tan definidos, todo lo que iba apareciendo tenía una definición que no permitía grises. Claro, quizás por eso el público, digamos, tenía esa receptividad tan abierta, tan profunda, en que
que también un tiempo de la transición, ¿no? Estas imágenes que hemos visto son del año 1988, fines del 88, entonces, o el 89, entonces, no, inicios del 89, entonces era un tiempo en que también quizás podemos homologar con hoy lo que estamos viviendo. Había un momento social de sentimiento de crisis, pero también de transformación. Y quizás eso permitía que un melodrama, como finalmente quizás es La Negra Esther, ¿cierto? Que llegaba al profundo del dolor también junto con el juego, ¿no? Entonces el dolor de la pérdida profunda de lo amoroso, que es también la pérdida del proyecto de vida y de la posibilidad, digamos, de cumplir la utopía de Roberto y del país. ¿Cómo sientes tú que esta definición, pero también con este juego afectivo y de imaginario, llegaba al público en esa época del 89? Yo creo que la síntesis en una palabra es puente. La Negra Esther me da la sensación que fue un puente que atravesó el público y atravesamos nosotros. Creo que es relevante el texto. Más allá de la puesta en escena de Andrés, creo que ese texto, escucharlo nomás, ya te dispara. Y creo que una de los valores más poderosos del texto es que Roberto renuncia al amor en beneficio de ella, porque él se considera incapaz de sostenerla, porque ella por un lado es una bomba y él es un tiro al aire. Entonces, esa renuncia que él hace a su amor, a su profundo amor, y cómo la traiciona y la deja y después va y le busca un marido, es muy fuerte esa combinación de emociones que yo creo que fueron muy pocas personas las que quedaron indemnes y no les llegó en alguna zona de su honor o de su más profunda grandeza. Así creo. ¿Ah? Sí, así creo, sí. Y creo que también el tema de la contingencia, de lo que estaba pasando, de cómo estábamos saliendo de la dictadura y entrando en un proceso democrático, era un viento que nos arrastraba a todos, pero este puente permitía, no excluía a nadie. Era un puente de chilenidad que era inclusivo. No había ningún chileno o chilena que pudiese decir yo no quiero ver esa obra porque no me identifica políticamente. No existía eso, no estaba. Y esa yo creo que fue una de las sensaciones que permitió también una unidad, porque el teatro siempre ha sido como izquierdoso, ¿eh? Pero esta obra no excluía, no pasaba por ahí en ninguna zona de la obra. Era un amor por lo popular, por la hermosura profunda del texto y el verso de don Roberto, por la música popular y la música que compusieron la Regia Orquesta y con el equipo, ¿no? Y al mismo tiempo estas alas con que andaba Andrés, que nos arrastró a todos a esta puesta en escena alucinante, donde cualquier foto de las que tomó Jorge era una luz, un planeta, un universo. Así es. Así es que bueno, nos despedimos, María, te agradezco tanto con esta otra foto también de Jorge, en un baile, ¿no? Absolutamente exquisito, como tú dices, popular, en que ahí está tu japonesita, ¿no? Observando, pero muy presente. Escuchando. Escuchando, sí, y el público, también vemos
al público ahí adelante, muy cerca, casi tocando a los actores y las actrices. Así es que gracias mil, María. Esta es la que yo más amo. Mira, dice, nota un poquitito de mi guatita, que yo estaba ahí de ya como 4 meses. ¡Ay, qué bello! Así que también estabas muchas fecundidades. ¿Ah? Sí, También totalmente. las fecundidades de mujer que son muy potentes. Te agradezco muchísimo este encuentro, estos relatos, esta memoria Gracias, María de de la Luz. Gracias por japonesita la de María. pega que haces, maravilloso. Gracias a Marcelo y gracias a ustedes que les vayan súper. Casi todos los días vienen los hombres a este lugar. Nos invitan a bailar, se sirven unos tragos, subimos a las piezas y hacemos el amor. Luego nos pagan y quedamos solas hasta el próximo atardecer.